Dios me les continúe bendiciendo a todos mis hermanos, a todos. Dios les guarde. Bueno, es un privilegio el día de hoy con ustedes. La honra y gloria sea para el Dios eterno, para el Dios de amor. Y hoy el tema que yo le coloqué a la palabra fue el de la esposa escogida. Amén. En Génesis 24 es el versículo más largo que tenemos y habla como a modo de introducción, habla cómo Abraham se preocupó por conseguirle esposa a su hijo Isaac, y vemos que él y toma un criado y le pide que por favor vaya a su tierra y le busque mujer. ¿Para quién? Para su hijo Isaac, y le hace hacer una promesa, y este va en busca de esa esposa escogida, este va en busca de esta doncella. ¿Por qué? Porque no podía ser cualquier mujer. No podía ser cualquier mujer, tenía que ser una mujer escogida, porque Isaac era el hijo de ¿qué? De la promesa. Vemos también que Eliezer, el mayordomo, fue muy obediente. Él fue muy obediente y siguió cada una de las indicaciones que le había hecho su amo. Y vemos que él va en busca de esa novia. No le importó si era cerca, si era lejos, a cuánto tiempo estuviera, pero él fue y cumplió con el pacto que le había hecho hacer Abraham. Y se va y busca a esta muchacha, y esta muchacha, cuando dice que cuando él llega, se hace en un pozo y le dice al Señor en su corazón, le dice: bueno, Señor, que la doncella que hoy venga, que la doncella que hoy esté acá, me dé de beber a mí y le dé de beber a mis camellos. Fue una señal que él le colocó. Y dice que al mediodía salían las doncellas por el agua, y esta mujer sale y le da de beber a él, le da de beber al camello. Ni siquiera dice la palabra de Dios que él había terminado de hablar cuando ya el Señor le estaba dando respuesta a lo que él estaba pidiendo. Y llega ella y le da de beber y lo lleva donde su papá, lo lleva donde su familia, lo presenta, le lleva unas alhajas de oro. Bueno, él no iba con las manos vacías. Y esta muchacha no se rehusó, sin conocer quién era Isaac, sin conocer si era guapo, si era de su gusto, si no era de su gusto. ¿Qué hizo? Ella obedeció. Ella sin saber quién era, se va tras él. Se va en obediencia al Señor, porque vemos que él les cuenta a ellos y les dice que tenía esta mujer, que él le había puesto señal, que venía de parte de Abraham, que esto, y les redacta toda la historia, y ellos no rehusan en qué, en dejarla ir, pero ellos les dicen no, que la dejen otro tiempito, y la doncella dijo que no, que ella rápidamente quería partir con él. Entonces, en esta historia, ¿qué podemos ver? Un paralelo entre la misión del Espíritu Santo. Y así como este siervo hablaba de su amo, no hablaba de él, sino de lo que el amo le había encomendado, vemos que así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara esa novia para nuestro bello Jesucristo. Vemos que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que el precioso Espíritu Santo nos lleva, nos direcciona a nuestro bello Jesús, nos da a conocer de ese Jesús bello, de ese Jesús de amor. Y vemos también que Rebeca creyó y amó a Isaac, su prometido, sin haberlo visto. Igualmente nosotros hoy como creyentes, sin verle, sin decirle, de pronto cuando leemos las escrituras allá en Apocalipsis dice que su cabello, y nos hace una descripción, pero no le hemos visto. Y sin verle, cuando nos hablaron de Cristo, cuando ya nos enamoramos de él, nos alegramos de ese gozo que es tener a Jesús. Sin conocerle le amamos, sin conocerle queremos darle todo, entregarnos para él.
igualmente así tenemos que ser como esta Rebeca que le amó, que no tuvo reparo en obedecer, en ir en busca de ese amado. Igualmente, eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy como esa esposa de nuestro bello Jesús, como esa esposa que se está preparando. Y para eso quiero invitarlos a mis hermanos que por favor vayamos a Efesios 1:4. Amén. ¿Ya la encontraron mis hermanos? Bueno, a nosotros en la iglesia y bíblicamente lo hemos visto que nosotros somos esa esposa, que nosotros esa esposa que se está preparando, esa esposa que se está preparando para ese gran encuentro. ¿Para cuál encuentro? Para esas bodas de ese cordero, cuando vamos a estar allá. Y dice en Efesios 1:4, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y guía e inspiración del precioso Espíritu Santo. Amén. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces tenemos que estar, ¿qué? Tenemos que estar felices, tenemos que estar alegres porque ¿quién nos escogió? Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Dios nos formase, ya nos había levantado con un propósito, con el propósito de que de ser esa esposa, de ser esa esposa escogida, de ser esa esposa que lava sus vestiduras cada día más y más, porque lo dice acá en su palabra, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. El Señor nos llama a ser santos, a ser esos santos de la última hora, sin mancha delante de Él, sin mancha, que el Señor nos ayude cada día más y más a perfeccionar nuestras vestiduras, que el Señor nos ayude cada día más y más a buscarle, que el Señor nos ayude cada día más y más a enamorarnos, así como Rebeca, que tuvo sin verlo creyó y amó a Isaac. Igualmente nosotros, sin verlo, amarle todos los días de nuestra vida, amarle y servirle por amor, porque cuando usted y yo le amamos a Él, no hacemos las cosas porque nos toca, no hacemos las cosas por obligación, sino que hacemos las cosas porque queremos complacer a ese novio, queremos servirle, queremos ser prestos para ese servicio que nos ha llamado el Señor. Amén. Y para eso, hermanos, quiero invitarlos, por favor, que vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 19. Amén. 7 y 8. Nosotros somos esa esposa escogida, la más íntima, la más querida y amada, esa perla de gran precio. Sabemos que nuestro bello Jesús pagó un ¿qué? Un gran precio, por eso somos esa esposa escogida, esa perla preciosa de gran precio. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre, sin merecerlo, sin merecerlo. Nuestro bello Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Y dice la palabra del Señor, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya. Y su esposa se ha preparado. Bueno, mi hermano, yo no sé si usted será esa esposa, pero si lo dice la palabra, yo soy esa esposa. Yo le creo al Señor porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta. Y si estamos hoy acá es porque el Señor nos está preparando en este camino, en este diario vivir. Pero cuando habla acá y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que esta novia necesita de qué? De una preparación, porque lo dice acá, gocémonos, que se hace gozo, esa alegría, y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando hablamos de preparado, ¿esto qué indica? Que no es que de la noche a la mañana ya tenemos las vestiduras listas, que ya de un abrir y cerrar de ojos ya estamos, mejor dicho, preparados con todo.
No, esto cuando hablamos de preparación, esto indica la preparación intensa que la iglesia está realizando, que usted y yo, porque recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, está preparando, se está preparando durante este tiempo de peregrinación, porque sabemos que esto es un tiempo de peregrinación, somos peregrinos en esta tierra. Tenemos que saber que vamos a ese encuentro, a esas bodas del Cordero, que nuestra nacionalidad está allí está allí en el cielo, que nosotros simplemente somos unos peregrinos, unos embajadores del reino que dejan ese nombre en alto de ese novio, porque yo no creo que cuando uno anda de novio, uno todo lo ve perfecto, uno no le ve error al novio, no le ve esto. Yo creo que ninguno de nosotros nos vamos a poner a hablar mal de este precioso evangelio, ¿cierto? Estamos enamorados y apasionados de ese Dios porque somos esa esposa y lo único que hacemos es hablar de sus maravillas, de sus proezas, de lo que ha hecho en su vida, de lo que ha hecho en mi vida. Yo siempre lo he dicho cuando trato de compartir de Cristo, hablo de ese Dios que yo conozco, hablo de ese Dios que ha entrado a mi vida, que ha gobernado en mi vida, que a pesar de mis defectos, de mis errores, su misericordia sigue siendo fiel, su amor sigue siendo fiel, pero por eso dice que tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Dice que estamos en esa escuela de preparación, porque ninguno somos santos de la noche a la mañana, no. Necesitamos una preparación, que esto se consigue como en oración, en ayuno, en leer su palabra, en vigilar, en estar con nuestro espíritu celosamente y anhelosamente deseando del Señor. Así nos vamos preparando, porque nosotros dice la palabra de Dios que tenemos esas pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas, que somos esos hombres viciados. Y uno se pone a mirar y uno dice, sí, Señor, de verdad que gracias por lo que se ha cambiado en mi vida. Yo creo que si mi hermano o mi hermana en este momento se hace un examen y dice, uy, sí, yo he cambiado en esto, yo he cambiado en lo otro, Dios ha quitado de mí la gritería, las malas palabras, las mentiras, porque todo ha sido una preparación, pero aún hay esas pequeñas cositas. Entonces, hermanos, igualmente así nosotros, así como este mayordomo le llevó a Rebeca presentes, igualmente el Espíritu Santo tiene para nosotros grandes y lindos presentes. Ni siquiera cuando uno empieza a conocer de Dios, mire, hermanos, que por la bendita misericordia de Dios, yo nunca pensé que el Señor me iba a utilizar de pronto en lo que me ha utilizado. ¿Pero por qué? Porque dejé que el Espíritu Santo empezara a obrar en mí, que se ha colocado por obra esos dones, esos talentos, porque Él no viene con las manos vacías. Él no viene con las manos vacías. Le dice el Señor a Daniel que desde que propusiste en tu corazón, desde que nosotros nos propongamos en nuestro corazón hacer esa novia deseada, hacer esa novia anhelada, hacer esa novia que le ama celosamente, Él lo único que tiene para nosotros es ricas y grandes bendiciones. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, dice que a su novia se le ha concedido. Mire que es por la gracia de Dios, es por la bendita gracia de Dios y por su misericordia que nos permite ser esa novia. Mire que el Señor no nos está diciendo, bueno, pero para ser esa novia usted tiene que darme, usted tiene que entregarme, no, es por la misericordia de Dios, porque dice, y se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. ¿Y qué significa este lino fino? Mire que ahí mismo el Señor nos está hablando, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que el Señor nos pide a diario que un cambio, nos pide a diario dar unas acciones dignas de Él, dar unas acciones como Él quiere, no como a nosotros nos parece. Si yo sé que mi hermano, mi hermana quiere tener esas vestiduras, yo anhelo y deseo tener esas vestiduras. Y sabemos que dice que se vista de lino fino y que son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son estas acciones, hermanos? Es cuando somos esa luz, cuando somos esa sal, porque a eso nos ha llamado el Señor, a marcar la diferencia. O sea que la novia del Señor no puede ser cualquiera. No podemos seguir llevando la clase de vida que teníamos sin antes conocerle, porque vemos que Rebeca tuvo un cambio, ¿cierto? Fue la esposa, sabemos que Abraham Dios le prosperó. Y si Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, como esposas tenemos que dar lo mejor,
Como esposas tenemos que estar preparadas, servirles. Como esposa tenemos que tener esos vestidos limpios, porque dice que son las acciones, representa las acciones justas de los santos. ¿Y quiénes son esos santos? Nosotros. Sabemos que no es ese santo que está en una iglesia, allá en un yeso. No, somos esos santos que Dios nos ha llamado a qué? A perfeccionarnos, a andar en integridad, a hacer luz en medio de las tinieblas. Mire que cuando hablamos de acción conlleva hacer algo, a un verbo, a estar. No dice, no, tranquilos, ya ustedes tienen las vestiduras y ya, tranquilos, vistas en de lino fino. No, mire que todo fue por gracia, ¿cierto? Por gracia nos ha concedido el Señor, pero dice que nos preparemos, o sea que esto no es de solamente decirlo, soy cristiana. Esto no es de solamente decir amo a Dios, sino que esto conlleva una preparación con todo nuestro corazón para servirle y honrarle a Él como Él se lo merece. Cuando el Señor, al Señor, usted y yo debemos amarle, usted y yo debemos tener eso cada día en nuestras vidas, querer, desear celosamente servirle, representarlo, porque dice su palabra que somos esos embajadores, somos esos embajadores. Entonces tenemos que dejar un legado, y es el del cual dejar el del nombre de nuestro bello Jesús en alto. El que digan, oiga, esa persona desde que se volvió cristiana ya no hace tal cosa, ya esto, yo la conocía y era así, porque el Señor nos llama a hacer esas acciones, a dejar ese testimonio en alto. Y allá en el libro de los Hechos, dice que hubo un hombre que dice la palabra de Dios que sus oraciones fueron conocidas. Cornelio, si no estoy mal, dice que sus oraciones y sus limosnas. Mire que este hombre daba, compartía. A eso nos llama el Señor, a dar, a compartir, porque dice acá que son acciones, hermanos, son acciones. Nuestros actos dan mucho de qué hablar. Nuestros actos, nuestra forma de ser, nosotros marcamos mucho la diferencia. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor por su bendita y poderosa mano cada día nos perfeccione más, cada día, porque yo sé que cada uno de mis hermanos, su deseo y su anhelo es ir a ese encuentro. Su deseo y su anhelo es ir a recibir esa corona, porque dice la palabra de Dios que vamos a estar en el juicio y nuestras obras serán probadas. Nuestras obras, hermanos, no es la obra que yo hice para el hermano, no es la obra que yo hice para la hermana, no es la obra que yo hice para el hombre, es las obras que estamos haciendo para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, para servirle, para desearle celosamente a Él. Amén. Y vamos a ir a Isaías 61, 10. Amén. Y bíblicamente lo encontramos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mire cómo el Señor nos dice que nos vistió con qué? Con vestiduras de salvación, dice su palabra. Dice así: de en gran manera me gozaré, gocémonos y alegrémonos, hermanos, gocémonos y alegrémonos porque somos esa novia. Ahí sí saquemos pecho y sintámonos felices de que somos esa novia que el Señor, ¿qué? Mi alma se alegrará en mi Dios. Yo creo que nosotros nos alegramos y tenemos ese gozo cuando decimos sí, vamos a ir a ese encuentro, sí tenemos que estar preparados, porque me vistió con vestiduras de salvación. Mire que es con un propósito que el Señor nos coloca esas vestiduras para la salvación, para la salvación. Para la gente de afuera esto puede ser locura, que Cristo viene, están locos, pero para los que estamos en el entendimiento de Dios, anhelamos, Señor, deseamos estar en ese encuentro, ¿cierto? Dice, porque nos vistió con vestiduras de salvación, que el Señor nos ayude a mantener esas vestiduras, porque ya nos las colocó por su gracia y su amor, pero dice que este lino fino son las acciones, hermano. El Señor ya nos colocó esas vestiduras, ahora que nuestras acciones ayuden a permanecer en ese lino fino, en ese lino resplandeciente, que nos ayude cada día el Señor. El precioso Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, hermano. Mire que yo le insto a que oremos, a que estemos leyendo
leyendo su palabra. Dice en Hechos que ellos no comían entero, sino que ellos indagaban, y tristemente muchas veces nosotros no hacemos eso. Nosotros no tenemos esa hambre, esa sed de indagar en su palabra, esa hambre y esa sed de buscarle. Y la novia tiene que estar preparada, la novia tiene que estar vestida como él quiere, no como a mí me parece, no como el pastor dijo, no como el siervo dijo, no como aquel dijo, sino como el Señor quiere que nos vistamos. Es como él quiere, como él dice. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo su palabra, sabiendo qué le agrada, qué le desagrada a él, de qué debo de apartarme. Ahí cuando dice que esta palabra es ese espejo donde uno se ve y dice, sí, quítese toda gritería, quítese toda maledicencia, quítese todo engaño, quítese que no haya entre vosotros. Ahí el Señor nos está hablando, nos está diciendo qué acciones debemos tener para mantener esas vestiduras limpias, porque nos ha vestido para salvación. Él no nos escogió para perdición, y siempre lo he dicho, con Dios nadie pierde, con Dios todos ganamos, que sí, hermanos. Yo no les puedo decir a ustedes que en este camino, en esta preparación, no vamos a tener dolores, no vamos a tener ayayáis. Claro que sí, pero es una preparación pasajera, que unos duelen más que otros, hermanos, que unas pruebas duelen más que otros, pero recordemos siempre que es una preparación, porque nos está preparando ¿para qué? Para ir a ese encuentro, para ser esa novia, que ese lino fino está resplandeciente, para ser esa novia que tiene esas vestiduras de salvación. Mire que fue por gracia y por amor, no porque el Señor nos esté pidiendo algo que no, que nosotros digamos, es que es tan difícil dárselo, es que es tan difícil desarraigarme de esto. Es solamente por su misericordia y por su amor. Vemos que envió a su hijo a pagar ese precio por esa novia, dando todo. Dice que aún su sudor eran como gotas de sangre, porque sabía que no era fácil el precio que iba a pagar por esta novia. Que el Señor nos ayude a corresponderle de la mejor manera, que el Señor nos ayude a servirle de la mejor manera, que haya en nosotros siempre ese deseo, ese anhelo de servirle, de hacer las cosas para honrarle a Él, para hacer las cosas para agradarle a Él, que no seamos de esas personas que estamos en la iglesia simplemente ocupando un puesto, o que estamos ahí solamente porque nos pareció chévere, estos cristianos son como chéveres. No, el Señor nos llamó con un propósito, a ser esa novia escogida, a ser esa novia que se limpia, que se prepara cada día más para ir a ese encuentro. El Señor nos llamó a marcar la diferencia, que no es fácil, que van a venir momentos donde de pronto la embarramos, como se dice muy secularmente. De pronto caemos, pero ahí está Dios con su infinito amor, con su infinita misericordia para restaurarnos y decirnos, hey, lo hiciste mal. Ahí está ese papá con esos brazos de amor, con esa voz para levantarnos y decirnos, y nosotros reconocer, sí, fallamos, Señor, perdónanos, porque su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que Él no nos va a desechar de una vez. No, dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y es esa misericordia que nos alcanza todos los días, es esa misericordia que nos permite prepararnos todos los días, limpiarnos. A eso nos llama el Señor. Dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque Él es ese restaurador de portillos. Él es ese que le da a uno nuevas fuerzas. Él es el que da la respuesta. Él es el que, si hoy tiene una tribulación, hoy tiene una angustia, Él es el que nos coge y nos sujeta con esos brazos de amor y nos dice, tranquilo mi niña, tranquilo mi niño, pelea la batalla, continúa en amor ferviente, que la corona es tuya. Recordemos que esto es pasajero, que nuestra nacionalidad está allí. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude cada día más y más a vestirnos, a hacer esa luz en medio de las tinieblas, a hacer esa luz, a marcar la diferencia. Y sabemos que esto en nuestras propias fuerzas no es fácil.
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de pronto, venimos de esa naturaleza pecaminosa a pagar mal por mal, a que haya entre nosotros envidia, celos, contiendas, porque venimos de esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Señor nos pone esas vestiduras de salvación, cuando el Señor nos llena de su Espíritu Santo, todo esto tiene que cambiar, todo esto tiene que hacer de nosotros unas personas diferentes, unos siervos diferentes, unos siervos deseosos de Dios, y cada paso nos ayuda a ir creciendo espiritualmente, cada paso nos lleva más a Él, y para eso necesitamos de que su precioso Espíritu Santo, así como este hombre fue con esos presentes a ella, a esta mujer, igualmente el Espíritu Santo viene a nosotros con esos presentes, con esos dones, con esos talentos, nos reargulle cuando estamos haciendo algo mal, nos sentimos mal cuando algo estamos haciendo mal, porque somos esa novia. El Señor ya nos colocó esas vestiduras, y nos lleva a corregirnos, nos lleva a andar como Él quiere que nosotros andemos. Amén, hermanos. Y sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil. Y cuando nuestro bello Jesús estuvo, dijo, tranquilos, le dijo a sus discípulos, tranquilos, yo rogaré al Padre, yo rogaré al Padre. Y hoy tenemos el privilegio de tener ese Espíritu Santo, las 24 horas disponibles al servicio de nosotros. Es ese amigo que nos escucha, es ese amigo que nos dice, hey, lo hiciste mal, hey, estás haciendo las cosas mal, porque a eso nos llama esas acciones, a no sacar provecho los unos de los otros. No, tenemos que marcar la diferencia como esa novia, como ese pueblo escogido de Dios, porque el precio, ¿quién lo pagó? Nuestro bello Jesús. Debemos responderle de la mejor manera, a no aprovecharnos de la autoridad que de pronto Dios nos ha dado, a no hacer excluyentes. Es que este hermano sí, este hermano no, este me parece, este no me parece. El Señor habla a mi vida, hermano. Primeramente el Señor hablaba a mi vida, y cada día tenemos que prepararnos, cada día tenemos que ser esa novia que va a ese encuentro, esa novia que corre, y sabemos que no es fácil, pero dejó a su precioso Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo hermoso que viene con un talento hermoso, y dice que es ese fruto del Espíritu Santo. Y yo sé que mis hermanos saben que ese fruto del Espíritu Santo lo encontramos en donde, en Gálatas 5:22. Amén. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Cuando hablamos del amor se refiere a una cualidad que no busca revancha, sino que padece daños a fin de actuar de una forma buena. Nos sacamos por eso es tan necesario ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, es tan necesario que estemos ahí, que es tan necesario tener esa llenura del Espíritu Santo. Y dice que de ese gozo es ese fruto de la vida que nos guía por el Espíritu Santo. Dice que el pecado en la vida del creyente le quita gozo. Cuando hay pecado en nosotros, esto nos quita gozo. Y yo no sé si mi hermano o mi hermana o mi pastor, pastores que están ahí, alguna vez le han fallado a Dios y se han sentido alegres. Yo lo hablo por mí misma. He actuado mal, y que ha venido a mi vida una tristeza, una aflicción, se le va a uno ese gozo, porque sabe que uno le ha fallado a Dios. Amén. Y sabemos que tenemos que tener esa paz. Cuando hablamos de esa paz es de todo lo que está en Cristo Jesús. Ese estado espiritual de una completa paz que nos da el Señor. Es ese estado de Dios que nos dice si estamos haciendo las cosas bien o mal. Esa paciencia, mire que tenemos que, esa resistencia activa a la oposición, a no airarnos fácilmente, a no pagar mal por mal, sino a esperar en Dios, a ser pacientes. Esa benignidad que nos llama, eso se llama ser bueno en su esencia. Y eso solo lo tiene el Espíritu Santo, esa bendita esencia de Dios que viene a nosotros y nos ayuda a ser buenos, a no pagar mal por mal, a obrar bien, a no cansarnos de hacer el bien. Muchas veces usted me puede decir, estoy cansado de hacer el bien, la gente me ha pagado mal, pero mire que es que estas acciones nos ayudan a mantener nuestras vestiduras limpias, resplandecientes. Amén. Dice, esa bondad se relaciona con lo amable. Intenta procurar ayudar al otro,
Cuando nosotros tenemos a ese precioso fruto del Espíritu Santo, empezamos a volvernos buenos, queremos ayudar, queremos colaborar sin esperar nada a cambio. Entonces es necesario esa fe. ¿Y esa fe qué es? Esa confianza, creer, tener esa confiabilidad de que lo que estamos haciendo para Dios lo estamos haciendo, de que no le estamos sirviendo al hombre, sino que le estamos sirviendo al gran yo soy, porque Él nos colocó esas vestiduras, Él nos vistió, Él nos llamó, pero mire que nos llama a tener unas acciones y no es fácil en nuestras fuerzas, por eso necesitamos de tener este precioso fruto del Espíritu Santo que da amor, no importando que le paguen a uno mal, que tiene paciencia, que es bondadoso, teniendo fe, mansedumbre, mire que habla de la mansedumbre, la virtud que modera la ira. Muchas veces nos airamos, muchas veces decimos cosas que no son, pero si tenemos este precioso Espíritu Santo nos va a enseñar a controlar esa ira, saber llevar este proceso. Dice que esa templanza se trata de una virtud moral. Cuando tenemos el Espíritu Santo actuamos moralmente, ¿bajo qué? Bajo los criterios de esta palabra. Así como hay una ética moral y una ética secular para la gente saberse comportar en la calle, acá está nuestra ética, acá está nuestra moral, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar para llegar a qué, a tener esas características del hombre de Dios, de la mujer de Dios, de la novia de Dios, de ser esos servidores, de ser esas novias fieles que aman, que le sirven porque le aman, por amor. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a hacer esas acciones buenas. A mantener este lino fino, este lino resplandeciente. Damos la honra, la gloria a Dios, que tenemos al precioso Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos direcciona, que nos dice, que nos corrige cada día, porque a eso nos llamó el Señor, a prepararnos. Recordemos, hermanos, que estamos en una continua preparación, en una continua preparación, en una continua que no puede quedar estancada, que tenemos que ir de menos a más, de gloria en gloria, hasta que el día se esclarezca, dice el Señor, hasta cuando le podamos ver cara a cara, cara a cara, hasta que podamos decir, aquí estamos, Señor. Que el Señor nos diga, bueno, esas obras que ustedes hicieron las vamos a probar. Buen siervo fiel, buena sierva fiel, diste todo por amor, entregaste todo por amor, sufriste, pero continuaste, no desmayaste. Muy, que el Señor nos ayude, que el Señor nos enamore, nos apasione cada día de ellos, hermano. Cada día que podamos servirle con amor, cada día que nos entreguemos con ese gozo, con esa necesidad para llegar a tener esas características de esas acciones, porque mire que el Señor también nos llama, cuando hablemos en su palabra, nos llama a tener esas características, dice que seamos irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, todo eso lo vamos adquiriendo bajo la bendita y poderosa mano del Espíritu Santo, y todo eso nos va a llevar a hacer acciones buenas, a hacer acciones justas, a mantener ese lino fino, ese lino resplandeciente, ese lino que marca la diferencia, porque dice su palabra que somos esa lámpara que alumbra, que somos esa sal, que marcamos la diferencia, que el Señor nos dé ese fruto del Espíritu Santo para no hacer acepción de personas, que el Señor nos dé ese fruto para ser bondadosos, para tener al Rey de Reyes y Señor de Señores.